Buenas noches, hermanos. Damos gracias nuevamente a Dios por este tiempo. Sin duda alguna, pues Él es el que pone en nosotros la necesidad de estar presentes, de buscarle, y pues agradecemos al Señor por cada uno de los que han dispuesto este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y pues voy a invitarlos a abrir su Biblia. Vamos a darle lectura al Salmo número 90. Salmo 90, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Amén. Y pues en esta porción de la palabra nos enseña cómo pues Dios debe ser nuestro refugio en todo momento. Y pues ¿qué les parece si oramos? Si pedimos la dirección del Señor para que sea Él el que a través de su palabra nos edifique, nos enseñe y pues también ponga esa sabiduría y ese entendimiento para poder discernir su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y depositar todo en las manos del Señor. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por este momento. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que dispone este tiempo para escuchar tu palabra, para ser edificado a través de ella. Permite que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, entendimiento, el que ponga en nosotros humildad aún para ser receptivos, y agradecemos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Y pues antes de iniciar quiero nuevamente felicitarlos, hermanos, a cada uno, sobre todo a los varones que pues Dios les ha dado la bendición de ser padres. Sin duda alguna, pues Dios nos da esa responsabilidad para con nuestra familia, para con nuestros hijos. Y pues aprovechando que el día de ayer creo que la mayoría pues fue festejado, gracias damos a Dios pues porque también a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues aún pues podemos reunirnos como familia. Eso no nos lo pueden evitar. Y pues les felicito a cada uno de los que pues tienen la fortuna de ser padres. Y pues ¿qué les parece si también para continuar alabamos el nombre de nuestro Señor? Voy a permitirme tocar un coro. Apenas estoy empezando a tocar la guitarra, no soy un profesional, pero pues lo hacemos para honra y gloria del Señor. Voy a invitarlos a ahí en su lugar ponerse de pie, y pues vamos a alabar el nombre de nuestro Señor a través de este canto que se llama La Roca Fiel. Es un canto que es corto, que es sencillo, pero que en la letra nos enseña la importancia que tiene Jesús en nuestra vida, que Él es el fundamento de nuestra fe, y pues que ahora dice su palabra, nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces voy a invitarlos a que me acompañen. Vamos a entonar este coro para honra y gloria de nuestro Dios, que dice así: es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él, mi fe está en Él, mi alma
siempre a Él y confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él mi fe está en Él, mi alma siempre a Él y confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es Él mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Amén. Es para honra y gloria de nuestro Señor. Y pues también agradecemos al Señor porque Él es el único que nos da la sabiduría y el entendimiento. Ya son alrededor de 3 meses que pues no nos hemos visto, que pues hemos estado ya aislados, pero pues el Señor sigue haciendo su obra, sigue trabajando, y pues el deseo de mi corazón es que usted se encuentre con bien, que el Señor esté bendiciendo su vida aún en la necesidad. Él lo que desea es que nosotros confiemos en Él de todo corazón. Y pues este tiempo, sin duda alguna, para cada uno de nosotros tiene una enseñanza, tiene un propósito, y pues agradecemos al Señor porque ha sido un tiempo aún en el cual pues hemos tenido la oportunidad de convivir más con nuestra familia, con nuestros hijos, y en lo particular pues ha sido de bendición. Ahora pues hemos estado más unidos como familia, y sin duda alguna pues creo que ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y pues ¿qué les parece si iniciamos? Si pues empezamos con el tema del día de hoy. Durante los últimos estudios que hemos tenido, hemos aprendido con respecto a la necesidad de tener pues un corazón limpio, la gloria de un corazón puro. A través de la palabra pues hemos visto cómo pues Dios lo que desea es que nosotros podamos ser dignos de ese amor con el que Dios pues nos ha amado. Y pues el propósito de estos estudios es que nosotros los vivamos, que los pongamos a la práctica en nuestra vida, que pues deseemos tener un corazón limpio delante de Dios, y pues sin duda alguna Él seguirá bendiciendo, seguirá haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y el tema del día de hoy pues tiene que ver con respecto a la naturaleza. Entendamos la naturaleza de nuestro corazón, y está enfocado sobre todo a ese corazón que, aunque Dios ya ha cambiado
Dice la palabra que nos ha dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo, pero seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que, si bien no está activa, pues en cualquier momento puede, pues de alguna manera, hacernos caer, hacernos pecar, y pues eso es lo que precisamente el Señor desea que nosotros entendamos para poder tener esa naturaleza pecaminosa sujeta. Tenerla sujeta, que dice el apóstol Pablo que pues lo que necesitamos hacer es poner nuestro cuerpo en servidumbre. O sea, nosotros tener el control sobre la carne y no que sea al revés. Entonces, pues voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Vamos a darle lectura en el capítulo 2. Efesios número 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. 1 y 2 solamente. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este texto pues nos ilustra la naturaleza que teníamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y pues podríamos hacernos esta pregunta, precisamente pensando en este texto. ¿Por qué enfrentamos tantos problemas en la vida? Dios, como nuestro cardiólogo, nos ayuda a conseguir la perspectiva y análisis de nuestro corazón, que de otra manera pues no podríamos alcanzar. Solamente a través de su palabra, a través del estudio de la misma, podemos entender la naturaleza de nuestro corazón. Ahora sabemos que Dios nos ha dado un espíritu y un corazón nuevo, pero el cual tiene un proceso. No se da de un día a otro, sino que es un proceso. Precisamente a esto se le llama la santificación. Sin embargo, pues aún nuestro cuerpo, nuestra carne, sigue presente. Y dice la palabra que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Muchos cristianos tienen dificultades para obtener el gozo del Señor porque no entienden cuán desesperadamente lo necesitamos. Cuando tomamos una actitud incorrecta y no entendemos que dependemos de Dios, pues vamos a caer en el error de pretender que nosotros podemos controlar nuestra carne, que podemos controlar sus deseos. Y pues sin duda alguna esto lo único que produce es pues que caigamos en pecado. Las Escrituras dicen que todos estábamos espiritualmente muertos. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el texto que acabamos de leer. Ahora es verdad que este versículo pues no menciona explícitamente al corazón, solamente dice que estábamos muertos. Sin embargo, pues creo que lo que esto significa es que nosotros, como no creyentes, no teníamos vida en nuestro corazón para responder a las cosas espirituales. Y eso lo vemos desde el libro de Génesis, donde dice que
la primer pareja pecó y rompió esa relación que tenía con Dios, esa relación que era en todo momento, murieron espiritualmente y nosotros seguimos arrastrando esa naturaleza. Aún sigue presente en nosotros. Sin embargo, cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él cambia, o lo que hace es conectarnos a Dios para poder entender las cosas espirituales. Poder entender lo que como no creyentes no podíamos entender. Él abre nuestros ojos y nos quita ese velo que nos impedía poder entender las cosas espirituales. No sentíamos ningún afecto por Dios, pero después, en Efesios, Pablo habla más claramente. Esta vez hablando de un corazón ciego y encallecido que es incapaz de percibir las cosas espirituales. El versículo número 17 de Efesios 4, más adelante de donde leímos, el capítulo 4, versículo del 17 al 19, menciona: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vemos aquí cómo Dios, en su palabra, pues nos refleja la naturaleza pecaminosa del ser humano, la cual, pues aunque ya no está activa completamente en nosotros, ahí continúa. Y esto es algo que necesitamos entender, porque pues mientras estemos en este cuerpo, la carne estará presente. Sin embargo, lo que Dios desea es que nosotros podamos sujetar la mente, tener la carne, tenerla controlada, que no sea la carne la que nos controle, sino que sea el espíritu el que controle la carne. Entonces, Pablo hace referencia precisamente a eso. Y ahí en la carta a los Romanos, capítulo número 8, versículo número 13, menciona esta verdad. Vamos a leerla. Romanos 8, versículo número 13 dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es clara la palabra cuando nos recomienda vivir conforme al Espíritu y hacer morir, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Ese es el propósito precisamente de este estudio, que podamos entenderlo y que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y también menciona que nuestro corazón fue atrapado en una telaraña de corrupción. Solamente podía producir lo que sabemos que es malo y perverso. Juan habla de 3 maneras en las que trabaja el viejo corazón para dar a luz sus maldades. Y ahí en la primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo 16, menciona: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas 3 áreas son precisamente donde la carne
se desempeña de mejor manera, porque son el alimento precisamente para mantenerla activa. Y son 3 áreas en las cuales pues necesitamos poner mucha atención. Dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas no provienen del Padre, sino del mundo. Es algo que necesitamos entender y que seguramente pues vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentación, pero cuando estamos dependiendo y confiando plenamente de nuestro Dios, Él nos dice la palabra que Él nos ha dado el poder, y ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, versículo 7 menciona: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos ninguna excusa para decir es que la carne es más fuerte que yo, porque Dios ya nos ha dado el poder. Otra cosa que es muy importante también, y Jesús condena claramente el corazón y todos sus deseos. Necesitamos entender esta parte, que Jesús condenó al corazón y a todos sus deseos. Un corazón que antes pues no podía entender las cosas de Dios porque estaba muerto espiritualmente. Y dice ahí en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús mismo, conociendo la naturaleza del ser humano, del corazón del ser humano, rechaza o condena totalmente esta clase de vida, porque conocía perfectamente el corazón. Nosotros, antes de conocerle, teníamos precisamente ese corazón. Ahora, por gracia de Dios, Él nos ha cambiado, nos ha dado un corazón nuevo, pero el corazón pecaminoso aún continúa activo. En nosotros está el poder sujetarlo. Lo vamos a ver más adelante. El apóstol Pablo también concuerda con esto. Y ahí en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículos del 19 al 21, menciona: y manifiestas son las obras del corazón, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto pues es increíble, porque una persona que ha conocido la gracia de Dios, pues, y que ha recibido el Espíritu Santo, es imposible que continúe practicando esto, porque nos habla de una naturaleza pues que es pecaminosa, de un corazón que se deleita en hacer lo malo, y el Señor rechaza totalmente eso. Sírvase notar que se ha intercambiado la palabra carne por la palabra corazón en estos textos. Jesús y Pablo se refieren a la misma descripción, pero Jesús usa la palabra corazón, mientras que Pablo usa la palabra carne.
¿Creen que hay alguna diferencia? Descubrimos que cuando se describe el lado maligno de nuestros corazones, el término carne equivale a corazón. No sé si quedó o queda claro esta parte, que cuando describimos el lado maligno de nuestro corazón, la palabra carne equivale al término que se usa como corazón. En todo caso, si hablamos del aspecto espiritual de un nuevo corazón, debemos referirnos o hablar del espíritu. Y claramente vemos ahí en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, versículos 22 y 23, que menciona: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es precisamente lo que debemos evidenciar nosotros como hijos de Dios. Cuando vemos que esto está haciendo falta en nuestra vida, pues deberíamos preguntarnos qué tan correctamente estamos poniendo o aplicando pues lo que Dios ya nos está mostrando o enseñando a través de su palabra. Y pues en todo caso, pues deberíamos analizar la manera en la que estamos viviendo, la manera en la que nos estamos conduciendo, porque precisamente ese es el enfoque de este estudio, que nunca pensemos que nuestra carne pues ha sido completamente destruida. Aún la carne continúa activa en nosotros, pero el Señor nos ha demandado pues hacerla morir, eliminarla, y esto pues no va a suceder por completo hasta que pues el cuerpo pues deje de existir. Entonces vamos a ver una ilustración en el Antiguo Testamento que pues se refiere precisamente a esta parte. En específico, pues Dios estaba ordenando al pueblo de Israel eliminar a una tribu que había sido pues como una piedra en el zapato, ¿no? Que había sido molesta, que había sido cruel con el pueblo de Israel. El Señor pidió que la exterminaran por completo. Estamos hablando de los amonitas, este pueblo que desciende de Esaú, pero que pues con el paso del tiempo se volvieron enemigos del pueblo de Israel, y nos ilustra precisamente cómo actúa la carne ahora en nuestro contexto. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo número 25, Deuteronomio 25. Vamos a darle lectura a los versículos del 17 y 18 solamente. Dice la palabra de Dios: acuérdate de lo que te hizo Amalec, de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Vemos cómo precisamente de esa forma trabaja la carne. En nuestro contexto sería cuando pues estamos dejando de tener comunión con Dios, cuando estamos dejando de estudiar la palabra, cuando estamos dejando de orar,
cuando estamos débiles espiritualmente, es precisamente cuando la carne aprovecha la ocasión pues para atacar. Y pues es sorprendente porque de esta misma forma, más adelante, este pueblo de los amalecitas pues no fue exterminado en su totalidad. Continuaron aún ahí en la época de los reyes, específicamente con el rey Saúl. Nuevamente Dios le ordena que destruyera por completo a Amalek, a los amalecitas. Y pues yo creo que la mayoría de ustedes conoce la historia, pero pues vamos a leerla ahí en el libro, el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a darle lectura al versículo 3. Dice la palabra de Dios: Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios estaba siendo específico, estaba ordenando que se destruyera por completo. Y eso es lo que en nuestro contexto Dios nos está demandando, que hagamos morir los deseos de la carne. Lo acabamos de leer en la carta a los Romanos. Dios es específico y nos demanda hacer morir los deseos de la carne. Fue lo mismo que le ordenó a Saúl, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice el versículo 9: Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vemos cómo la carne actúa, nos hace ver esa parte en la que, pues, a nuestro parecer es bueno y aún lo seguimos, pues, contemplando dentro de nosotros, cuando Dios lo que nos ha ordenado es eliminar por completo todas aquellas cosas que eran o para nosotros algo correcto, pero que para Dios no. Necesitamos eliminarlas de nuestra vida. Llámese desde malos hábitos, malas palabras, podemos hasta tal vez estar dejando de pagar impuestos, de estar pues al corriente con nuestras lo que nos corresponde, el agua, la luz. Todo eso es algo que delante de Dios Él desea que nosotros pues estemos al corriente en todas esas áreas. No debemos omitir ninguna, porque Dios nos ordena pues que seamos responsables en ese aspecto. Y pues la carne hace que nosotros pues podamos aún vacilar en esa parte, cuando Dios lo que nos ordena es que podamos ser responsables. Y vamos a ver también más adelante en el en el versículo número 32 y 33, lo que tuvo que hacer el sacerdote Samuel con respecto al rey Agag, que era el rey de Amalek, que había capturado el rey Saúl. Él había derrotado a este pueblo, pero sin embargo había perdonado a lo mejor, e incluso había perdonado la vida del rey, el rey Agag. Pero pues vamos a ver qué fue lo que el sacerdote Samuel
pues tuvo que hacer con este rey. Dice el versículo número 32 y 33. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Vemos cómo aún, pues la carne es cínica, la carne es, pues de alguna manera, por llamarla así, traicionera. Por eso es que necesitamos sujetarla. Y dice el versículo número 33, y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Vemos cómo el sacerdote Samuel tenía bien claro lo que Dios había ordenado, algo que el rey Saúl no había hecho, pero el sacerdote tuvo que realizar. Y es sorprendente porque dice que lo cortó en pedazos, destruyó por completo al rey. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer con la carne. Y eso es lo que Dios nos demanda hacer. Y ese es precisamente el propósito de este estudio. Y que entendamos la naturaleza de nuestro corazón. Para finalizar, dice que si no tenemos claro la condición desesperada de nuestro viejo corazón, pongamos atención en esto, hermanos. Si no tenemos clara la condición desesperada de nuestro viejo corazón, entonces como hijos de Dios seremos menos tocados por su gracia extraordinaria y a menudo vacilaremos en nuestra vida cristiana. Esto es bien importante porque vimos en el tema anterior, la semana pasada, que se nos ilustraban cómo aún hay cristianos que siguen vacilando con el pecado, y nos ponían a la ilustración de el gato que aún sigue jugando con el ratón. Por naturaleza el gato debe, pues, destruir al ratón, no jugar con él. Y en ocasiones como cristianos pues podemos llegar a ese extremo. Y pues en ocasiones también justificamos esos actos diciendo, pues es que todavía pues hay carne en mí, ¿no? Sin embargo, Dios lo que desea es que nosotros podamos hacer morir los deseos de la carne. Y un texto que es que ilustra lo que Dios nos ordena hacer, es el ejemplo de Pablo, este gran siervo de Dios que pues él sabía perfectamente, él había sido criado dentro de la religión judía, en específico dentro del fariseísmo, y este hombre pues conocía la palabra, conocía las escrituras, conocía los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, pues él entendió que nada de eso podía salvarle. Y en el proceso que él tuvo de santificación, pues pudo entender que necesitaba sujetar la carne para poder ser agradable a Dios. ¿Y qué les parece si vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo número 9, primera a los Corintios, capítulo número 9, versículo 27, donde el apóstol Pablo hace referencia precisamente a esto. Versículos 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo,
no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el apóstol Pablo había entendido esta parte, que la carne necesita ser sujetada, necesita tener el dominio sobre ella a través del Espíritu. Y en esta noche, hermano, ese es el propósito del estudio, que podamos entender esa parte, que cuando vacilamos en nuestra vida espiritual y no nos sujetamos a lo que Dios nos está demandando, la carne puede nuevamente activarse y pues hacernos caer en pecado. Y pues espero en el Señor, y en verdad es mi oración para que podamos entender esta parte y no vacilar, ser dignos hijos de Dios. Gracias damos a Dios por este tiempo. Este tema pues es muy extenso aún todavía, tal vez no nos alcanzaría el tiempo. No se pierdan el estudio de la próxima semana. Esta serie, la verdad es que en lo particular me ha llamado la atención, porque pues Dios demanda de nosotros un corazón limpio, un corazón puro, y sobre todo la promesa que nos da ahí en su palabra, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, creo que todos queremos ver a Dios. Es por ello que les animo a tener un corazón limpio delante de Él. Y pues, ¿qué les parece si oramos? Es algo que el Señor demanda, pues también a través de la palabra vemos cómo podemos tener ese corazón limpio. Es solamente a través del sacrificio de Jesucristo, a través de esa muerte en la cruz por nosotros. Él nos da un corazón limpio, Él nos da una vida nueva, Él nos permite pues entender las cosas espirituales. Precisamente es de lo que acabamos de ver. El ser humano por naturaleza es incapaz de ver las cosas de Dios, pero ahora Él nos da la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo. Y pues si tú que tal vez no conoces mucho de la palabra, o que estás en ese proceso, o que en esta noche tuviste la oportunidad de escuchar este estudio, si aún en tu corazón no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, y le has dado la oportunidad de cambiar tu vida, de que Él te dé un espíritu y un corazón nuevo, pues solamente tienes que creer en Él, solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y pues me gustaría orar por ti, y me gustaría depositar en sus manos tu vida. Y pues, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece, hermano, si pues también pedimos al Señor para que pues Él sea el que nos siga motivando, el que ponga en nuestro corazón esa necesidad de serle agradable, de tener un corazón limpio delante de sus ojos? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este tiempo. Muchas gracias porque ha sido de gran bendición, y gracias porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Porque a través de tu palabra podemos ser edificados, podemos ser guiados, porque, Señor, tu palabra misma nos enseña que tu palabra es viva y que es eficaz, y que es más cortante que una espada de 2 filos. Y te agradecemos por ella, porque ahora entendemos, Señor, que necesitamos en todo momento de ti, que tú nos creaste con el propósito de depender de ti y no de establecer nuestras propias reglas ni nuestros propios deseos, Señor.
Gracias te doy por la vida de mis hermanos que pueden tener o dispusieron este tiempo para escuchar tu palabra. Y pues síguele bendiciendo, sígueles fortaleciendo, Señor. Permite que pues ellos tengan la necesidad de ser santos delante de ti, y a todos aquellos que nos escuchan por primera vez, que pues han sentido esa necesidad de tener un corazón limpio delante de ti, hazles entender que solamente a través de tu Hijo Jesucristo pueden tener una vida diferente. Gracias, Señor, porque sin duda alguna sé que tu palabra es efectiva y que hará el propósito, cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, pues te pido por aquellos que por primera vez han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Permite que ellos tengan esa necesidad, que no se conformen, que lo primero que les motives a hacer pues sea leer tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte, podemos entender realmente el propósito por el cual tú nos tienes en este mundo. Gracias te doy, Señor, por este momento, y pues despídenos en paz y permítenos, Señor, seguir adelante. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, pues nuevamente agradecemos a nuestro Señor por este tiempo. Gracias por aquellos que pudieron estar en este estudio. Que el Señor pues siga edificando sus vidas, y pues les animo a seguir adelante. Confiamos en el Señor en que esto que estamos viviendo con respecto a la pandemia pues está por finalizar, y que pues escuchemos los avisos que se nos dan los domingos al finalizar el culto virtual, para estar atentos a de qué forma vamos a regresar nuevamente a esta nueva normalidad, como se le ha denominado, y pues seguir adelante. Sabemos que mientras estemos en este mundo, el propósito de Dios es que podamos estar sujetos a Él, confiando en Él. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo, gracias a Dios, y pues nos vemos en la próxima.